Pues toca. Buenos días, Gran Canaria. Bienvenido y bienvenida a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario. Muy buenos días, doña Isabel. Hola, bienvenida. Buenos días. De nuevo a esta casa, a su casa. Bienvenida siempre. Coméntenos un poquito cómo se está desarrollando usted como consejera del Cabildo, cómo ve el tema de la Consejería de Empleo. Una consejería en la que usted estuvo en el anterior mandato. ¿Cuál es la valoración allá? ¿Ustedes han solicitado al Cabildo que se sume al plan de empleo social? ¿Cuánto empleo se ha creado a través de proyectos del Cabildo de Gran Canaria a través de esta consejería? Pues la consejería mal, muy mal. De hecho, creo que la que suspende con nota hacia abajo en mayor proporción. El Cabildo de Gran Canaria en la Consejería de Empleo no ha hecho prácticamente nada en lo que lleva 3 años. Si bien ha sacado un programa de formación, un contrato de formación, este ha sido también bastante ambiguo y las empresas no se han presentado porque en un momento de crisis pues no han estado por la labor porque no tenían dinero ni además trabajo porque el consumo se ha detenido en nuestras islas, como sabemos. Y al final han optado algunas organizaciones no gubernamentales, pero para tapar aquellas deficiencias que tenían porque no les venían las subvenciones para tener un personal que le apoyara. Y ha ido, como te digo, no ha cumplido las expectativas. Y luego los planes de empleo, el Cabildo de Gran Canaria el año pasado renunció a 2 millones de euros que daba el gobierno de Canarias, 2 millones de euros que se dice rápido y que podrían haber contratado cerca de 400, 500 personas durante 6 meses, que es algo coyuntural, pero que además tapa las dificultades que tienen muchas personas. Nosotros en el último pleno le pedimos que, porque ellos llevan una enmienda para... A todo esto están en contra del gobierno de Canarias por una posición partidista y utilizando a los desempleados para que el gobierno de Canarias o los ayuntamientos no podían asumir un plan de empleo social, cuando los ayuntamientos es como agua de mayo, porque muchísima gente le está tocando en la puerta para esto. Pues nosotros lo que le pedimos es que no solo apoye el plan de empleo social del gobierno de Canarias con los ayuntamientos, sino que el propio Cabildo haga un plan de empleo social que tiene la información de los propios servicios sociales, porque estamos dando ayudas de emergencia social a través del Cabildo, con lo que tenemos esos informes y podemos darle empleo, porque siempre vale más un trabajo, dignifica mucho más que darle ayudas de alimentos, y en ese sentido tenemos la información, podemos casar una cosa con la otra y poder contratar a personas. Hay dinero, el Cabildo tiene dinero ahora mismo por traer a Estados Unidos a jugar 1 hora y media en el pabellón, pues emplea 600.000 euros, más de 600.000 euros en traer a Estados Unidos un partido amistoso. Y además la taquilla va para el equipo, para Estados Unidos, con lo que se suma casi 1 millón de euros que recauda pues ese equipo, ¿no? Hombre, la promoción turística, vale, pero si hay dinero para eso, hay dinero también para hacer empleo social y como no, el Cabildo puede tener fácilmente 1 millón de euros para contratar personas durante 6 meses y eso cubriría, aunque sea 300, 400 personas que están ahora en el desempleo, que se le han acabado las ayudas de todo tipo y que la única alternativa podría ser esa. Y el Cabildo tiene dinero y lo puede hacer y nosotros se lo pedimos en el pleno, no dijeron que no. Vamos a ver hasta cuánto es el compromiso que pueden tener. Otro tema importante es, o sea, tampoco se ha contratado personal para prevenir incendios. Usted ha visitado la cumbre y ¿cuál es la visión que tiene usted? Pues ya nosotros sabíamos que había mucha masa forestal en el terreno porque las nevadas hicieron quemar a muchísimos pinos. El pino aguanta mucho menos la nevada que el fuego. Y hay mucha rama, mucho tronco en el monte. Hay que retirarlo porque si no eso se produce, es un combustible extraordinario para en un posible incendio pueda seguir más allá, ¿no? Y pues se pueda quemar mucho más. Nosotros ya venimos diciendo desde hace 3 años que lleva el gobierno que lleva sin limpiar el monte, que tiene que meter cuadrillas a limpiar el monte, porque es necesario además porque es preventivo. Y que además damos solución a muchísima gente que está en el paro y que lo podemos meter allí porque sí es verdad que hace falta trabajo especializado, de incluso pues motoservistas y todo eso, sí que es verdad que hace falta un trabajo poco cualificado para recoger y para limpiar el monte, que hay muchísimos en el desempleo, ¿no? Y creo que es la oportunidad para que lo hagan. Nosotros lo hicimos durante
El gobierno del señor Soria y el anterior tuvieron 10 años sin limpiar monte ninguno. Nos llegó el gran incendio del 2007. Asumimos y tuvimos el compromiso de en los 4 años que estuvimos de limpiar el monte. De hecho, todas las cuadrillas que sacábamos del paro eran para limpiar el monte. Y en estos 3 años que lleva el gobierno del Partido Popular, nuevamente el monte está sin cuidar. Antes había trabajo agrícola, ganaderos que limpiaban el monte. Hoy la agricultura y la ganadería es mucho menos y el monte está abandonado. Y esa tarea creo que le corresponde en estos momentos al Cabildo de Gran Canaria. Primero, exigirle a los ciudadanos que aquellos terrenos que tienen vacíos los limpien para posibles incendios, pero luego todas las áreas comunes, pues tenerlas en perfecto estado. Este invierno ha llovido muchísimo, con lo que también el Monte Bajo también está a flor de piel. También le quería comentar, doña Isabel, la figura de los rastreadores de empleo, que fue muy conocida durante su mandato como consejera de empleo. ¿En qué se ha quedado esa figura? ¿Desaparecido con esta corporación? Desapareció la figura de rastreadores de empleo, desapareció la bolsa de empleo insular, es decir, aquellas personas que pudieran dejar su currículum, que en un momento determinado una empresa requiriera un perfil determinado, tenerlo en la bolsa de empleo para poderle casar una oferta con la demanda. Eso desapareció todo. Los agentes de desarrollo local, ya no solo los regadores, porque nosotros sacamos agentes, incluso agentes de empleo verde, a través de una subvención con el ministerio, porque nosotros trabajamos intensamente buscando fondos en un lado, en otro y en otro, para poder contratar personas. Esto ha desaparecido. De hecho, como te digo, 2 millones de euros que tenían el año pasado no lo supieron aprovechar. Los agentes de desarrollo local no lo supieron contratar, que era una aportación que hacía este año el 50%. En el ministerio ni tocan a buscar pues rastreadores, por ejemplo, que era una figura que en su momento salió. Yo creo que dice mucho de la poca labor que se está haciendo dentro de la consejería. Y además, no teniendo en cuenta otras consejerías, como puede ser medio ambiente, donde puedes sacar personas a trabajar y tener bien. Y luego todo el plan de embellecimiento que han contratado. Y contrataron 140 personas, dijeron el año pasado, dijeron que las iban a contratar en febrero, y al final la contrataron en septiembre, y a esa gente se les acabó el contrato, es lo único que han hecho, y fue para embellecer, y hay trabajos que se han quedado a medias. Otro tema importante, el tema de las ayudas de emergencia social. ¿Se han incrementado, han disminuido? ¿Cuál es la valoración que hace usted? A mí me toca hacer el seguimiento a las políticas sociales y yo creo que es una tarea muy importante y el consejero, dentro de los malos, no ha sido el peor, José Miguel Álamo, porque hay que decirlo también, que se está esforzando en sacar las cosas. Si bien es verdad que hay cosas que tendrían que aportarse con más contundencia. Yo creo que la virulencia de la crisis se ceba especialmente con los más vulnerables y con todos aquellos que se les están acabando las prestaciones. Y es ahí donde hay que incidir. Las ayudas de emergencia social, el año pasado, que había 1,5 millones, este año se bajó un 10% de esas ayudas. Y el año pasado ya se quedaron 132 familias sin acceder a esas ayudas, no porque no tuvieran derecho, sino porque la partida se había agotado. Lo que no entendíamos es si el año pasado se quedaron 132 familias sin acceder a ese tipo de ayuda, como este año se baja un 10% las ayudas de emergencia social, porque se supone que este año van a haber más peticiones de ayudas de emergencia social conforme se va acabando el paro y las ayudas de desempleo, incluso las ayudas básicas que están tardando hasta 9 meses, que hay que decirlo también, lo decía el diputado común, que las ayudas estaban tardando, la prestación canaria de inserción estaba tardando más de 9 meses, y eso no te recibo. Pero en cualquier caso, las ayudas de emergencia social se tienen que incrementar, no decrecer. Lo llevamos al Pleno y con éxito fue aprobado, es decir, a estas alturas yo creo que también pues el Cabildo sabe que la oposición es constructiva, no es agresiva, sino es constructiva y creemos. Además le pedimos los datos, es decir, cuántas personas quedaron el año pasado sin darse, 132 familias teniendo derecho que se queden fuera, pues no te recibo y este año se supone que se iban a doblar incluso esas peticiones, pero además si tenemos menos dinero seguramente cerca de 300 o 400 familias se podrían ver quedar fuera, aun teniendo el derecho a pedirla, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos conseguido, es de esas victorias que a uno la llena de motivación para seguir luchando y sabiendo que desde la oposición se pueden hacer cosas también. ¿Y cuáles han sido las prioridades? Porque ya a menos un poquito más de un año para las próximas elecciones
autonómicas y municipales, ¿no? Pues yo creo que la prioridad del valoración? Cabildo de Gran Canaria en estos momentos ha sido publicidad y propaganda. Vender humo. Mira, hoy mismo sale que la carretera de Teror no va a estar acondicionada para la bajada de la Virgen, pero es que ha vendido esa carretera. Han salido en los medios de comunicación, en Canal 7, que está vendida totalmente al poder del Cabildo de Gran Canaria. Hay que decirlo así de claro, y tengo que decirlo porque ya es que manifiesto, porque cualquier iniciativa que saque la oposición apenas sale en los medios. Sin embargo, el Cabildo de Gran Canaria debe ser que está pagando bastante bien por la publicidad que se le pone y por los medios que pone, y lo digo así, sin reparo ninguno, porque, entre otras cosas, ha vivido de la publicidad y de la propaganda, porque no se ha hecho nadie. La carretera, como te decía, ha salido publicada hasta 5 veces, las grandes maravillas, la carretera de Teror que se iban a construir, y ahora venía hacia abajo y oía al alcalde de Teror diciendo que la carretera no va a estar para la bajada de la Virgen. Pues si la ha vendido 5 veces, que iba a estar, que iba a estar, que iba a estar. Es decir, y además el proyecto del 2015 está vendiendo un proyecto que ni tan siquiera van a ejecutar ellos, con lo que vamos a ver si en los presupuestos los colocan también, porque visto lo visto, tienen impugnado todo el procedimiento por un anónimo a la intervención del Cabildo, han impugnado todo el procedimiento de la concesión del mantenimiento de carretera, porque un anónimo ha dicho que había trampa y ha acusado directamente a ciertos funcionarios que están haciendo, que yo lo pongo en veremos, ¿no? Pero que es bastante paradigmático que el propio interventor diga, vamos a parar el procedimiento porque hay artículos que dice el anónimo que tiene razón. Entonces, ya ahí... A través de una denuncia de un señor, de un anónimo que ha entregado una carta en el Cabildo al interventor del Cabildo y a la secretaria del Cabildo para que ese procedimiento se revise, porque lo que estaba dado estaba mal dado y que no se había respetado el pliego de condiciones, y que de alguna manera se había disfrazado algunos artículos de ese pliego de condiciones para otorgárselo a unos y dejar atrás a otros. Y eso está en Fiscalía. Y eso tiene todo el procedimiento paralizado. Y eso es muy delicado, porque estamos hablando de una inversión en carreteras de 25 millones de euros, que eso es trabajo que el Cabildo tiene paralizado por precisamente no vigilar y controlar cómo se sacan los pliegos y dónde, porque la acción política es la que es. Y tienen alguna responsabilidad a la hora de vigilar y controlar también cómo se hacen los procedimientos. El tema también de la parálisis, doña Isabel, de la central hidroeléctrica de Chira-Soria. Que por eso que te digo que el Cabildo durante estos 3 años ha vendido humo, humo y humo, porque en realidad, ¿qué ha hecho el Cabildo que nos distinga, aparte del pabellón del baloncesto, que ya estaba en procedimiento? Es decir, que ya seguía su curso. Más, hemos perdido dinero que tenía que haber invertido tanto el gobierno de Canarias como el gobierno de España, pero le hemos condonado la deuda del gobierno de España de 10 millones de euros, que ahí es nada, se la hemos condonado directamente, porque como es el gobierno de España y el Partido Popular, no vamos a hacerle ningún aspaviento. Lo hemos tenido que asumir nosotros como Cabildo, es lo único que se ha vendido. Una obra que ya estaba focalizada, que en cualquier caso hemos perdido dinero como Cabildo. De resto, tú me quieres decir a mí qué obra emblemática tiene el Cabildo de Gran Canaria en estos 3 años. Piensa, porque es que es humo. Y eso sale todos los días en los medios de comunicación, como te digo, y en algunas prensa todavía mucho más, porque debe ser que hay dinero de por medio. Pero, hombre, desde luego la pluralidad política de lo que estamos haciendo desde la oposición y lo que están haciendo el gobierno, pues dista mucho, y los medios recogen solo lo que está haciendo, que es humo. ¿Qué proyecto? Ni la presa de Chira-Soria es un macroproyecto que además lo enfocamos nosotros para que saliese, que el propio presidente dijo en enero del 2012, perdón, en diciembre del 2012, que en enero del 2012 estaría resuelto, y no está resuelto, y lo dijo en pleno, y se lo ha paralizado. ¿Y quién se lo ha paralizado? El PSOE. Hubieran dicho, si hubiésemos estado en el gobierno, hubieran dicho que era el PSOE quien paralizaba, pero como es el señor Soria, nadie se atreve a hacerle asco al señor, que por cierto era un proyecto que cuando el señor Soria estaba en el Cabildo guardó en la mesa y no quiso saber de ese proyecto, con lo que hay una manifiesta alevosía a que esto pase, ¿no? Hasta que no se dé el proyecto. Yo digo que a quién le conviene que no salga,
porque siendo el Ministerio de Industria, ¿cómo es que no ha desbloqueado este tema? ¿Cómo es que, sabiendo de Gran Canaria que es un proyecto que puede abaratar muchísimo el consumo eléctrico, cómo no lo saca de una vez para adelante? En el Hierro se sacó. En el Hierro se sacó. También tienen... Ustedes han solicitado explicaciones al presidente del Cabildo en torno a la polémica del concurso de adjudicación de helicópteros también, que se han presentado 3 empresas. Claro, mira, las campañas de incendio todas se diseñan, se tienen que diseñar en época de que no haya incendios. Tú diseñas una programación, diseñas una planificación y en diciembre no había nada. Y ya tú desde diciembre tienes que diseñar la campaña del año anterior porque tú no sabes cómo te puede venir la temporada. Y se puede adelantar incluso el verano y más ahora con el cambio climático que te puede coger. Entonces todo esto tienes que diseñarlo, los concursos tienes que sacarlos de manera anticipada para que salgan. En el tema de los helicópteros, bien es verdad que tenía que salir a concurso público y bien es verdad que tenemos que ser súper exigentes a la hora de hacer un concurso de este tipo porque estamos hablando de la seguridad incluso de los propios trabajadores, las unidades presas que se meten en un helicóptero y que van a... Y bueno, si el helicóptero no reúne las condiciones, pues podemos tener serios problemas. Vale, pero el Cabildo desde un principio a la hora de sacar el proyecto no fue exquisito e inspector, es decir, cuando las personas, cuando las empresas dicen que se presentan a un concurso y dicen que tienen esto, esto y esto, tú tienes que controlarlo y vigilarlo. Si es verdad que el helicóptero tiene que tener menos de 10 años, usted tiene que comprobar que el helicóptero tiene menos de 10 años. Si es verdad que dice que tiene que tener algo añadido el helicóptero porque hace una tarea más funcional, no sé qué, no sé cuánto, tiene que inspeccionarlo. Pues a raíz de las denuncias que se han hecho es cuando ya estaba otorgado la adjudicación, a raíz de las denuncias es cuando el Cabildo se ha puesto las pilas y ha inspeccionado. Pero después de darlo. Después de darlo. Es que es muy fuerte. Entonces, claro, se ha impugnado y se ha paralizado. Ojito, porque por interés general deberíamos de ya sacar algo rápido, porque mira, tenemos una ola de calor. Sí. Y tenemos que asumir que tenemos que tener un helicóptero en caso de... Porque sería una irresponsabilidad manifiesta. Nosotros hemos dicho, el año pasado, la señora María del Mar Arévalo dijo que el Tejeda, el consorcio de bomberos arriba en Tejeda, iba a estar abierto. Y lo dijo públicamente, que ante una amenaza de ola de calor íbamos a tener operativo el parque de bomberos de Tejeda. Bueno, pues yo fui el año pasado, en verano, a Tejeda expresamente porque los rumores que me decían es que el parque estaba cerrado a cal y canto, y efectivamente. El parque estaba cerrado a cal y canto. En el caso de una catástrofe, los ciudadanos creen que ese parque está abierto. Es que Dios no lo quiera, porque estas cosas uno no las desea nunca. Pero tú no puedes dar ese tipo de información si es falso. Y si no cumplen los bomberos, porque ya he dicho que le han levantado expediente a los bomberos, porque no tenían abierto eso, usted tiene que hacer otro llamamiento a la ciudadanía para advertirles que el parque no está abierto. Porque usted ha hecho un llamamiento a los ciudadanos y ha informado de algo. Cualquier persona que acuda en un momento determinado, porque estamos hablando el parque de bomberos de Tejeda sirve para la evacuación de los ciudadanos y las ciudadanas de sus casas. Porque luego están los bomberos forestales, que son los del medio ambiente. Sí. Pero ese del consorcio de emergencia, la tarea que cumple es la de evacuación de la ciudadanía. Y usted no puede dar ese tipo de información si es falso. Si no se cumple, tiene usted que dar la misma información diciendo que no está, porque pueden generar unos problemas añadidos en caso de que hubiese un riesgo para la ciudadana. Entonces, nosotros pensamos que es necesario que se abra en verano. Habían 42 grados y un vientito súper espabilado el año pasado, que dice aquí choca una piedra con otra y se puede provocar cualquier cosa. Y creemos que debe de seguir abierto, ¿no? Y una de las propuestas que tenemos cualquier caso para la comisión de pleno, ¿no? ¿Cuál es la consejería mejor y peor que funciona en el Cabildo? La peor, sin duda, empleo. Empleo. Sin duda. No hay vuelta de hoja. La mejor en estos momentos quizás sean los servicios sociales. Y lo digo así de claro porque ¿Por qué? Porque ha cambiado de consejero, porque realmente también... Francisco González, con todo mi respeto... Francisco Santana, con todo mi respeto,
un inútil para los servicios sociales. Un inútil, francamente un inútil. Además, paralizó muchísimas cosas. José Miguel Álamo tiene que ha entrado con ilusión. Hombre, como un elefante en una cacharrería, sí. Porque en este mandato, porque esto, se han cerrado cuatro centros de día, Sí. como para echar campanas al vuelo. Pero bueno, parece que José Miguel está recondicionando algunas cosas, ¿no? Tenemos la residencia de vecindario, por ejemplo, con problemas importantes porque se dio la gestión por parte del Partido Popular, que se ha dicho que se dio en el 2008, claro, pero una gestión que ya estaba dada, ya estaba otorgada y se ha dicho, no, es que el PSOE la dio, no, perdone, que en el 2008 era cuando era la obra y en el 2008 era cuando se daba, pero ya lo tenían todo amarrado, porque doña Salugi se encargó de dar en gestión administrativa por 25 años de residencia. Claro, el problema ahora es recuperarla. Y Sergesa, que está en esa residencia, está haciendo lo que le da la gana, le pagan mal a los trabajadores, no se cumplen los horarios, la comida es lamentable, las inspecciones que ha ido por parte del Cabildo no han hecho ni un solo informe, hay que decirlo así de claro, en contra de esa empresa. Y yo digo, bueno, si los trabajadores hay conflicto laboral, ¿cómo que las inspecciones del Cabildo no tienen ni un solo informe diciendo que al menos hay conflicto laboral? Y que un conflicto laboral indiscutiblemente va a afectar a la calidad del servicio, está clarísimo, porque es conflicto laboral y eso afecta. Bueno, pues ni un solo informe. Pero parece ser que el consejero se ha puesto las pilas con este tema y está tratando, en la medida de las posibilidades, de reconducir el tema, incluso pues de ver qué posibilidades hay jurídicas para quitarle la concesión a Sergesa, que es nefasta, pero nefasta. Pero bueno, ya no ha mirado para otro lado, que lo fácil era mirar para otro lado. Hombre, ha dicho que la concesión la ha dado el PSOE, que ya es muy fuerte, que la ha dado Salugi, pero bueno, no ha mirado por otro lado. Pero tiene un buen presupuesto, tiene un magnífico presupuesto, hay que decirlo. Doña Rosa Rodríguez, cuando diseñó el presupuesto, fue porque ella quería ponerse pues medallitas, y eso vino bien. Y ellos no han sido capaces de cortarlo en materia de los servicios sociales. También es verdad que el Gobierno de Canarias para mayores esta vez ha puesto 2 millones de euros en este último convenio con las personas para la atención a personas mayores, y ellos han puesto 800.000, es decir, ha habido para incrementar el número de plazas, y sobre todo porque los déficits que ha hecho con la ley de dependencia el Gobierno de España lo estamos tapando otras administraciones, porque los medios requerimientos lo estamos soportando nosotros cuando no están financiadas por el Gobierno de España. Pero ¿qué hacemos? Mandamos a todos esos mayores a sus casas que ya llevan años en la residencia, hay que mantenerlos. Si bien es verdad que hay 3.000 personas esperando por una plaza de residencia porque no hay infraestructura para recogerlo, que es insuficiente a todas luces, pero que nosotros votamos a favor sabiendo que había un incremento de 2 millones de euros, había un esfuerzo por incrementar, y por parte del Cabildo 800.000, pero sabiendo que no cumple las expectativas. Las expectativas que tienen los ciudadanos de alto requerimiento, estamos hablando de personas encamadas que requieren una residencia. Hombre, sin nada de dar golpes al Gobierno de Canarias, porque mira tú, pero hombre, doña Inés Rojo, que en este momento dijo que las personas que estuviesen en los hospitales se iban a quedar en los hospitales y iban a entrar a residencia como medida para que no se colapsase el servicio sanitario, pero yo digo, ¿y qué va a hacer con todas las listas de espera? Colárselas. Eso es una, porque hay listas de espera. ¿Qué pasa? Que llevamos a nuestros mayores, a los ancianos, los dejamos allí y háganse cargo. ¿Entiendes? Que hay cosas y cosas que se dicen sin saber exactamente lo que se está diciendo, ¿no? A nivel nacional, doña Isabel, bueno, ya está el PSOE y todas las formaciones políticas que se presentan para las elecciones europeas el 25 de mayo, pues en la campaña propiamente dura, ¿no? Realmente, ¿cuál va a ser la campaña del PSOE? ¿Cómo se está llevando a cabo? Y realmente, ¿cuál va a ser el principal escollo que va a tener el PSOE a nivel de estas próximas elecciones europeas el 25 de mayo? Bueno, el principal escollo es la abstención y la posición que tiene el Partido Popular de cuantos menos vayan a votar, mejor. Cuantos menos vayan a votar de gente de izquierda, que esté vea lejana a Europa, que no lo vea sin ningún problema, mejor, porque ellos ganan. Entonces su campaña está siendo bastante triste. Date cuenta que Arias Cañete, cuando lo presentaron, casi apurando el último día, los plazos, porque en realidad no les interesa que vaya la gente a votar porque ellos ganan en eso.
La política de recortes de la Unión Europea ha sido un error y lo vemos manifiesto. 500 millones de personas van a ir a votar en las próximas elecciones europeas con un 30% de personas en Europa que están en exclusión, que están en riesgo de exclusión. Un 30%, eso es muchísimo. El desempleo en Europa es el 11%. Frente a España, que es el 26% cerca, es bestial. Pero es que en Europa también se ha apostado por una política económica de recortes, no de cohesión social, así como los objetivos europeos para el 2020 eran la cohesión social, la eliminación de la pobreza, la igualdad de oportunidades, todo eso que son objetivos para el 2020. La política económica que ha seguido la Unión Europea de derecha ha sido totalmente en contra de esos objetivos. De hecho, hemos ido a peor. España lo ha notado y cada vez que venía aquí la Troika nos imponía más recortes. De hecho, nos está imponiendo nos quiere imponer otra nueva reforma laboral, que ya no ha hecho daño ni nada a esta que tenemos. Nos está queriendo imponerla con el apoyo, por supuestísimo, de todo el sector empresarial potente de España, que quiere que todavía se reduzca más hasta el mínimo posible la reforma laboral. ¿Cómo se cambia eso? Yo creo que con la participación de las fuerzas de izquierda. Por primera vez se va a votar no solo Europa, sino que los representantes nuestros que van a estar en Europa van a votar un presidente del Parlamento. Eso es importante porque hasta ahora no teníamos un presidente como Dios manda, sino cada año, cada 6 meses se ponía uno, el del país de turno que correspondiera, a modo de mancomunidad. Sí. Sin embargo, ahora no, ahora la novedad más importante es que los grupos que conformen el arco parlamentario, que son 751 eurodiputados o eurodiputadas, van a elegir al presidente del Parlamento y va a tener un peso específico, va a ser como el presidente de Europa. Ya no es esa figura protocolaria como lo ha sido hasta ahora, sino va a tener peso político y liderazgo político. Y eso es muy importante, porque a la hora de poder poner en su sitio algo que no elegimos, como el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Central Europeo, o la propia Comisión Económica del Parlamento, que no la votamos nosotros, que está ahí, pueda imponernos medidas económicas que no tienen nada que ver con la política. Que es a lo que, porque claro, ¿quién rige en estos días? Europa, la economía. La economía está al servicio de la política, en todo caso, no la política al servicio de la economía. Y eso es la diferencia. Yo creo que en el arco parlamentario tiene que haber mucha gente de izquierda. Del color que sea, yo soy del Partido Socialista, mi idea es que nosotros en Europa hemos sido peso específico durante mucho tiempo para hacer una Europa social, cohesionada, en igualdad de oportunidades, que tenemos una cartera de servicios que nos avala, que son las políticas sociales, la ayuda al más vulnerable, las prestaciones por desempleo, todo eso nos ampara y nosotros decimos que Europa tiene que ser el marco ideal para tener, por ejemplo, un subsidio de desempleo para toda Europa, ¿no? O para hacer que también se vigile y controle el fraude fiscal que hay, porque no es de recibo que Europa mire para otro lado cuando tiene a Suiza como un paraíso fiscal donde forma parte de Europa y desde Europa se ha mirado para otro lado y se nos está diciendo a nosotros que hacemos fraude fiscal, que vivimos por encima de nuestras posibilidades, que hay que pagar más impuestos indirectos, que son los más... Y sin embargo, hay personas que en paraísos fiscales tienen 5 y 6 cuentas, que a propósito, a ver qué miembro del Partido Popular es el que está investigando, a ver si sabemos quién es el que tiene 3 y 4 cuentas en Suiza, en paraísos fiscales, a ver si el juez adivina y nos dice exactamente qué persona es. Bárcenas no ha querido y se puso muy nervioso cuando se lo preguntaron, pero tiene que ser de la cúpula del Partido Popular, porque se supone que fue un aforado en el tiempo en el que tiene esas cuentas, ¿no? Para poder después quedar inmune ante cualquier... Hombre, yo creo que Europa tiene mucho que ver en cuidar ese fraude fiscal y una comisión de seguimiento de fraude fiscal se hace obligatoria en el seno de la Unión Europea. Y como te digo, vota PSOE porque yo soy del PSOE y porque creo que son políticas sociales y no somos lo mismo la derecha y la izquierda. Pero hay escasa presencia de mujeres en el Parlamento. Sí, o sea, sí, realmente... Sí. Porque todavía no... Yo creo que las desigualdades a la hora de las listas de cremallera siempre hemos sido segundonas las mujeres. Y cuando empiezan a elegir las cabezas,
Las cabezas son siempre hombres, porque el número 2 te toca el número 3, seguro. Sí. Pero el número 1 nunca, o casi nunca te toca, ¿no? Y yo creo que, bueno, la apuesta también que ha hecho el Partido Socialista por una mujer cabeza de lista está muy bien. También dice qué posición tienen las mujeres dentro también del partido. Haz de cuenta que el posicionamiento que nosotros hemos tenido en materia de derechos y libertades a favor de la mujer es una carta de presentación en Europa. Europa ha querido tener una ley como la nuestra, efectiva de igualdad de oportunidades, y ha dicho, bueno, una magnífica ley que tenemos que llevar al seno europeo. Han querido copiárnosla. Nosotros encantada la vida. Con la ley contra la violencia de género, encantada la vida. Es decir, que nosotros tenemos una carta de presentación que nos avala también el tema de la igualdad de oportunidades. Si bien es verdad que hay una lucha también interna dentro de los partidos para intentar que hayan lideresas dentro de nuestro partido, porque los partidos son patriarcales y hay que modificarlos, como la sociedad. El partido es un reflejo de la sociedad, los partidos son un reflejo de la sociedad. Pero sí que creo yo que tenemos una oportunidad magnífica para cambiar el arco parlamentario y elegir un presidente que sea de izquierda, que tenga una visión de izquierda. Estamos en esa posibilidad y no podemos dejar de pasar este tiempo, no ir a votar y conformarnos con lo que nos echen, porque vendrán más recortes, está anunciado. Están solo esperando que vengan las elecciones para pasarnos una reforma fiscal en este país que tiene que ver con que los ricos no paguen casi nada y que a nosotros nos sigan dando para pagar impuestos, ¿no? Para ir finalizando, doña Isabel, ¿por qué debemos votar en estas próximas elecciones del 25 de mayo al Partido Socialista? Creo que, por lo que te decía, tenemos una carta de presentación de servicios que nos avalan. Si bien es verdad que nos hemos equivocado, cuando nos ha tocado gobernar, nos hemos equivocado. Uno puede espiar la culpa toda la vida, pero creo que hemos aprendido la lección y creo que toca el momento de hacer un ejercicio de reflexión de que error ha sido las políticas de recorte de la Unión Europea, que en cualquier caso los socialistas no lo hubiésemos hecho así, ni mucho menos. Creemos en que hay que hacer... Tenemos la bandera de la cohesión social, tenemos la bandera de la igualdad, tenemos la bandera de la protección al más vulnerable, y creo que Europa iba por ese camino, hasta que llegó la derecha y lo hizo derivar de ese camino. Como te digo, los objetivos del 2020 están más vigentes que nunca, y tenemos que ponernos las pilas inmediatamente. Desde luego, de la crisis no vamos a salir con estos recortes. Y los recortes en Europa han sido un error para los países que se les ha aplicado. Y desde luego tener gobiernos tecnócratas, como en estos momentos tenemos, impuestos por la Unión Europea, sin tener, por ejemplo, nos imponen un gobierno tecnócrata, pero no nos dicen, oye, pues las prestaciones por desempleo vamos a hacer un banco para que podamos llegar, porque es que alguien tendrá que tapar estos déficits, porque al final los más vulnerables, los niños, con la tasa de riesgo de exclusión social de los niños en Europa ha crecido como nunca, y eso tenemos que pararlo, porque si no, no estaríamos concibiendo la Europa que todos creemos, la Europa social. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias y suerte. Muchísimas gracias. Espero que la entrevista con doña Isabel Guerra, consejera socialista del Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado. Recordaros que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.